Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar una vez más a contar una anécdota más, porque esto fue vivido. Tuve la oportunidad de vivirlo y de sufrirlo porque el miedo es tan grande que muchas veces sufres en ese instante. Una vez veníamos de San Miguel, nos venimos a pie, nos bajamos ahí en la carretera San Miguel, el elegido San Miguel, y ya pues a pie, ¿va? Cruzamos todo el terreno de San Miguel y llegamos a América. América pues ya es pues colinda con Roberto Barrios y Nuevo Mundo. Y entonces pero ya era tarde, ahí en San Miguel bajamos como a la 5 de la tarde. Y de San Miguel a América fácil son como una hora y media, hora 40 minutos. Y de América ya a la raya de América y Roberto Barrios también estamos hablando en casi una hora, a pie, estamos hablando a pie. Y entonces pues caminamos, ¿va? Pero nos entró la noche ya acá en la colinda de América y Roberto Barrios. Nos entra la noche y viene una tormenta, pero un aguacero que bárbaro, que parecía granizo. Las gotas de agua que cae, pero aguacero. O sea, estoy hablando de un aguacero que es esas que se dan allá en la selva. Pues no había de otra forma más que seguir caminando bajo el aguacero. Pues a dónde te escondías. Eran puros potreros y no habían ranchitos ahí cerca, habían, pero estaban lejos. Tenías que meter 2, 3, 4 kilómetros para poder llegar a un ranchito, una casita, ¿no? Y hay perros y todo, entonces era muy riesgoso, ¿no? Pues le seguimos caminando. Avanzamos y de repente nos caíamos y así nos levantamos y así. Y justamente llegando al potrero del finado Carmen, creo que se llama Pancho Cruz, algo así. No recuerdo muy bien el nombre del papá del finado Carmen, el chaparrito. Tomás y todo eso. Pues ya estaba muy oscuro, pues como estaba lloviendo y se puso oscuro el cielo, pues estaba oscuro. Luego andábamos sin lámpara porque es que nos agarró muy bien desprevenido la lluvia. No se miraba si iba a llover, sino que nomás de repente se dejó caer y lámpara, todo el equipo que traíamos, pues se mojó todo y ya no jalaron. Y a caminar hacia oscuras. Entonces cruzamos el potrero del finado Carmen y, y había ya entramos en monte, o sea, en Acahualva. Y no era selva, pues ya era un monte como de unos 10, 12, 13 años de que habían cosechado maíz, pues ya estaban grandes los árboles. Y oscuro, nada más mirábamos el camino por los rayos del trueno. Y entonces ya a lo lejos, y de repente a lo lejos yo volteo, como le digo que yo siempre caminaba adelante, era el líder, el que tenía la idea, la razón de cómo ejecutaba los movimientos. Y cuando de repente escuché un ruido así como cuando hacen los caballos o yeguas así. Y volteo y adelantito vi una yegua blanca, pero blanca, grande, grandísimo, era un anormal grandísimo. Estaba así atravesado en el camino, así. Me quedaba mirando así, movía la cabeza así. No, mira, si todavía se me enchina la piel cuando lo cuento, porque eso lo vivimos, yo lo viví, o sea.
Y me paré y le digo, mira, hasta se me para el pelo, está bien. O sea, lo vuelves a revivir, por eso me encanta decirlo, platicarlos, porque lo revivo de nuevo. Esa energía que sentí en ese instante, ese método, siento que cruzan así en todo mi cuerpo. Y entonces le digo, venía con mi primo Raúl y con el finado Juan. Y le dije, mira güey, mira cabrones, mira qué hay allá, qué, mira, ese animalote. Y ya lo vieron y me dice, a la madre, ¿y ahora qué onda? No, pues tenemos que cruzar a como de lugar, güey. Pero ¿cómo? Mira, traemos fierro, pero no hay forma de cómo tirarlo de aquí a lo lejos, güey. Y puede decir que no truene, porque pues ese no es algo normal, ese es anormal eso. Y me dice, sí, eso es anormal, pues mira cómo tengo la piel, güey, cómo me siento, güey. Y entonces lo que vamos a hacer, como estaba ancho el camino, y vamos a agarrarnos de la mano los tres, güey, y desenfunden el pinche machete bien afilado, un pinche machete nuevo que traía yo. Y vamos a dejarle caer parejo. En la cuenta de 1, 2 y 3 y parejo le vamos a dejarle caer para machetearlo a ese pinche animal que está ahí, porque no nos deja pasar. Así lo hicimos y caminamos a paso lento. Cuando llega 1, 2 y 3, le dejamos caer el machetazo cada quien. Era una pinche piedra, o sea, se convirtió en una piedra grande, ¿no? Blanca, así, ahí en medio de ese camino. Que no había piedras grandes ahí, pues nosotros pasábamos ahí. Y es más, al tercer, cuarto día volvemos a pasar ahí, no había piedra, o sea, nunca vimos fuimos a buscar si estaba esa piedra y no había. No, hombre, hasta chispa hizo el machete donde rebotó. Bueno, el chiste es que seguimos caminando. Ya entramos en una montaña, ya virgen, que es un área natural conservado por el ejido. Pues es una tormenta el aguacero, todo, pues no se miraba el camino, en el monte, en la selva. Venga, madre. Y pues a caminar, pues a dónde nos quedamos, si nos quedamos parados ahí, pues el agua nos va a vencer y va a tener consecuencias. No, vamos a seguir caminando y vamos agarrados de la mano, cabrón, porque no se mira el camino para que no nos perdamos, sale. Y así lo hicimos, íbamos caminando. Cruzamos un arroyito que le llamaban el Coronel, pero al cruzar ese arroyito avanzamos unos 200 o 300 metros, cruzamos otro arroyo. Entonces al cruzar ese otro arroyo, que tenía muy poca agua, en tiempo de sequía se secaba. Y pues oscuro, no se miraba, nada más se miraba negra, todo, y así íbamos caminando. Y de repente, por eso es de que yo siempre hablo también, toco el tema, casi no he tocado el tema aquí, pero en otro lado sí, el mentado hoyo negro. El hoyo negro es un camino que de repente se te abre, donde vas caminando. Puede ser de día y de noche, porque son zonas encantados, que hay un espíritu ahí natural que maneja, que esté anclado ahí en esa área, en esa zona. Mira, se me para el pelo. Y íbamos como caminando y de repente vimos que volteamos. Es como una película, y de repente apareció así una carretera, una avenida hermoso. Habían casas alrededores, habían gente caminando, habían pavos, o sea, era un paraíso. Y entonces me dice mi primo, mira, güey, vamos ahí, pues a toda madre ya salimos, me dice. Y el finado Juan también me dice, no, pues con madre, no, güey, no. Y ya me estaban jalando para ir allá.
Y entonces yo reacciono y digo, no, güey, no, vénganse para acá. Y como pude los jalé, sálganse de ahí, cabrones, porque ahí ese es otro mundo. ¿Verdad? Se me para como recorre la sangre, o se vuelve a revivir la sangre. Lo que vivió, no importa el tiempo. Y eso yo te estoy hablando hace como, eso cuando tenía estamos hablando hace como casi 30 años. Y como pude lo jalé, lo logré jalarlos, pues vámonos para acá. Y seguimos caminando y volteamos de nuevo, ya no había nada, era oscuro, oscuro. Entonces después les conté a ellos no sabían qué eran. Pero yo estudiaba muchos libros, leía muchos libros y leía libro negro y pues aprendías muchas cosas. O sea, eres una persona pues muy inteligente en el área donde quiera. Que más adelante le voy a hablar del libro negro. Salimos y entonces el camino pasa en un panteón. Faltando como unos 100 metros, creo, para llegar en ese panteón empezamos a escuchar ruido, así cuando están pisando algo. Porque allá cuando entierran a alguien, buscan una piedra de unos 35, 40 kilos y lo levantaban, lo soltaban para pisonear la tumba donde entierran al muerto. Y así se escuchaba la madre, mira güey, ya oyeron, sí. Bueno, pónganse al tiro, porque aquí hay pedo. Sí, ¿verdad? Sí. Avanzamos como unos 10 metros más y de repente empecé a sentir que se me empezó a parar hasta los pelos de los pies, de la mano, de la cabeza y sentí que me engordé los brazotes así gorrotes, así no podía ni caminar. Y me decía, oye, ya estoy bien gordo, ya no puedo caminar. No hay pedo, ustedes síganle, vamos a seguirle como podamos. Pero de aquí vamos a tener que salir. Aquí no vamos a quedar porque si nos quedamos aquí, una de dos, nos perdemos o nos volvemos locos. O la energía, la oscuridad de la energía negra que hay aquí, nos consume y nos desaparece. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos, seguirle. Igual agarradito de la mano. O sea, la unión, que se vea la unión. Cuando hay algo muy grave que sientes que vence el cuerpo humano, y si hay 2, 3 acompañantes, se puede uno agarrarse de la mano. Se hace la autotransmisión de energía, o sea, y de fuerza, y esa unión hace que difícil de vencer. Y eso yo lo leía yo mucho en un libro. Cómo era poder caminar, vencer lo oscuro, los fantasmas, todo lo encerrado en esa situación. Y así lo hicimos, y ya cuando íbamos pasando en el panteón, había una cruz ahí en medio del panteón, una cruz de madera hecha que ya tenía muchos años, porque ya estaba vieja en aquel tiempo. Bajaban muchos sopilotes y todo, y lo tenían rodeado ahí en la cruz negra que estaba en el panteón, lo tenían rodeado. Pero eso se miraba nada más como si fuera una película, así nada más se miraba. Se miraba la gente, pero puras siluetas, y miraba si había una mesa, o sea, aparecía. Y eso lo vimos en carne propia. Si le preguntas a mi primo Raúl, te lo va a contar tal como te lo estoy contando. Porque eso lo vivimos. Bajaban sopilotes, pájaros negros, había gente ahí con rebozo negro, algunos con reboza blanca, así cruzada, nariz así grandotes, y como que había una mesa ahí y un bebé en una cuna y manoseando así. Y le digo, y así un grupo donde se escuchaba el ruido que estaban atisonando, o sea, pisando. Ahí se miraba un grupo de gente, un lloriqueando, la gente como si estuviera enterrando a alguien. Y claritito se miraban las veladoras, así encendidas, prendidas, así, pues queriéndose apagar las velas donde estaban prendidos. Y se miraba la cabeza disparejo de hombre y mujer, niños, todo ahí en un grupo así donde estaban con reboces, distintos vestimentas. Pero pues, estamos hablando de que era como
Ya para esa hora ya estábamos hablando que era ya como entre 11 y cacho de la noche. Y como pudimos cruzamos el panteón en la orilla, no pasamos en el medio, porque había camino también en medio, pero no, nosotros pasamos en la orilla. Fue una eternidad cruzar ahí. No, haz de cuenta que fue 1000 años para poder cruzar ahí. El chiste es que logramos salir así, agarrados de la mano juntos. No se suelten, cabrón, o sea, que siento que se está medio soltando y lo jalo, porque ¡hey! Al tiro, a vivo y agárrenme. Logramos pasar, llegamos al ejido. No les miento, no les miento, les digo así. En aquel tiempo, pues sí, no estaba cerrada la iglesia católica. No estaba cerrado. Veo unos videos últimamente que veo que ya está cercado. En aquel tiempo no, era área libre. Pues nada más tenía la puerta, se cerraba, se trancaba y todo. Pero no estaba encerrado el área verde y todo. No. No les miento. Salimos ahí, fuimos corriendo ahí en la iglesia y estaba cerrada la iglesia. Pero nos hincamos en la puerta de la iglesia orando, nos acordamos de Dios. Para que vean nada más la grandeza, o sea, lo difícil que sentimos. Yo ya me sentía perdido, pero no me rendí. Pero sentí que estuve a punto de rendirme. Y igual los otros, porque luego nos platicamos. Y entonces esos son los fantasmas, o sea, las cosas que ves en el camino cuando andas de noche. Hay muchas cosas, mucha gente platica, no cree. Cuando no lo vives, no lo crees. Esto lo tienes que vivirlo para que te des cuenta de las cosas. Y entonces fue una experiencia muy difícil que sentía yo que casi no podía salir ya. Pero logramos salir. Para que vean nada más el miedo que traíamos, que así cerrada la iglesia. Nos hincamos ahí a orar y nos acordamos de Dios. Oramos los tres. Para que vean. Entonces una experiencia muy difícil, fue muy difícil en aquel tiempo, pero pues gracias a Dios aquí estamos. Ya lo estamos contando, ya es una anécdota, una historia, ya nada más. Saludos y comparten el video.